Buenas noches. Hoy en el día de hoy vamos a hablar qué conoces sobre el clima laboral. Esto está creado por la ficha 2309-753 de gestión de talento humano. Mi grupo está conformado por Edwin Sánchez, Karen Cruz y Viviana Pardo. Y ahora bien, ¿qué es el clima organizacional? ¿En qué afecta el clima organizacional y su cultura? Bueno, decimos que el clima laboral para una organización es el ambiente en el que se respira para todos los trabajadores que lleven a cabo distintas funciones. Este abarca varias ramas: ambiente físico, características estructurales, ambiente social, características personales y comportamiento organizacional. Enseguida vamos a hablar de las siguientes definiciones. Hablamos que el ambiente físico comprende el espacio físico de las instalaciones, los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura dentro de la organización, el nivel de contaminación, entre otros. Características estructurales. Nos define el tamaño de la organización, su estructura formal y el estilo de la dirección. Ahora continuamos con la definición del ambiente social. Es aquel que nos habla sobre los aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas o entre departamentos o la comunicación entre ellos y otros. Las características personales, como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las expectativas, etc. Seguimos con comportamiento organizacional. Compuesto por unos aspectos productivos, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros. Ahora entendemos que los factores y la estructura del sistema organizacional producen un clima laboral. Entendemos por esto como, digamos que el clima laboral es muy indispensable en una organización, puesto que de esta forma se define también que de acuerdo a cómo se tenga el clima laboral, los trabajadores asimismo se van a desempeñar en la empresa. Ahora vamos a hablar de la cultura organizacional y sus ramas. Correcto. Entonces decimos que las primeras tres ramas de la cultura organizacional es identidad de los miembros. Es aquella que nos habla de los individuos que se identifican más con la organización, su trabajo, su puesto o su disciplina. Otra de las ramas es la énfasis de grupo. Es la que nos habla de las actividades que se organizan en grupo o si se realizan individuos que se encuentran aislados. Tenemos el perfil de la decisión, que nos habla de la toma de decisiones, prioriza las actividades o los recursos humanos. Seguimos con la integración. Si las unidades funcionan en forma coordinada o independiente. Control. Si existe una tendencia hacia una regla excesiva o orientación del autocontrol. Y la tolerancia del riesgo, si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la iniciativa y el ímpetu
para acometer la realización de las tareas. Bueno, la tolerancia al riesgo, si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la iniciativa y la impetud para acometer la realización de las tareas, etc. Los criterios de recompensa, si se basan fundamentalmente en el rendimiento o el favoritismo a la antigüedad u otros factores. La tolerancia al conflicto, si se fomenta o no el conflicto funcional como elemento del desarrollo organizacional. Los perfiles de los fines o medios, si la gerencia prioriza los fines o medios para llegar a ellos. El enfoque de la organización, si la gerencia se orienta hacia el mundo exterior o hacia el interno de la organización. Hablando de la productividad laboral y después de lo hablado anteriormente, sabemos que el clima laboral ayuda a la productividad laboral. ¿Y qué es productividad laboral? Para que el ambiente laboral se convierta en fuente de salud, debe existir un clima que cree confianza y elimine actitudes negativas hacia la organización, y la empresa o el empleado se deben sentir importantes. Alta dirección y liderazgo. Los líderes de una organización desempeñan un papel activo en la forma y el reforzamiento del clima y la cultura organizacional. Los líderes determinan qué se debe atender, medir y controlar, participan en los índices, criterios y crisis empresariales, planifican la enseñanza y el adiestramiento y establecen los criterios para el reclutamiento, selección, promoción, jubilación y segregación de los empleados. Existen también otras formas que complementan el proceso de creación y reforzamiento del clima y la cultura en una organización, como los diseños de las estructuras, la organización, las declaraciones formales sobre lo que es importante para cada empresa, entre otros. Estos mecanismos conforman actitudes y modos de qué hacer. En la medida que prueben su efectividad, pasarán a formar parte del clima y la cultura organizacional. De acuerdo, siguiendo a esto, tenemos la socialización de la cultura y el conocimiento organizacional. Este nos habla del proceso de socialización organizacional, que es aquel mediante el cual las normas, valores y contenidos esenciales del clima y su cultura se transmiten a los nuevos miembros del grupo. Este proceso consta de dos fases, una en la cual el nuevo miembro pasa por un proceso de adaptación y entrenamiento en el grupo que integra los elementos de la cultura organizacional, y dos, en la que el nuevo miembro del grupo comienza a trasladar sus propias normas y valores a la cultura de la organización. Vamos a tener presente que un clima organizacional propicio incrementará las iniciativas para promover nuevos negocios, acometer nuevos proyectos y solucionar problemas, mejorará la comunicación interna, aumentará la competitividad y facilitará el gobierno de la organización, pero para esto se requiere el fortalecimiento de las actividades de promoción de buena salud en la organización, el apoyo de la gerencia y la participación activa de los trabajadores con sentido de pertenencia, el control de la presencia y el efecto de los factores de riesgo asociados con accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, la motivación necesaria para dinamizar y garantizar el desarrollo de una política de higiene, seguridad, salud ocupacional y protección del medio. Para finalizar, un concepto global de desarrollo sostenible, calidad de vida, salud, seguridad en el trabajo y protección del medio en todos los nuevos proyectos que se pretendan emprender. Bien, para las consideraciones finales, para hablar del clima organizacional, es imprescindible penetrar a fondo la percepción de los trabajadores sobre las condiciones y procesos que se originan en el espacio laboral, así como en sus expectativas con respecto a la calidad de vida en el trabajo. Se trata de una mezcla de ciencia y artesanía.
es a la vez un área de acción social y de investigación científica. Trata de que las personas, digamos que de las personas en las organizaciones y de cómo funcionan. De no ser así, digamos que se tiene muy en cuenta el cómo el trabajador, valga la redundancia, trabaja, puesto que si no hay un buen clima laboral, el trabajador rinde menos. Ahora, sin él no hay organización ni razón de ser de ella. La persona es su esencia y el clima en que ella se desenvuelve es vital para el crecimiento de la organización. Em, el cambio implica sentido común, un trabajo arduo aplicado y un conocimiento sobre la dinámica de la persona, los grupos y la organización, el comportamiento de las personas y de los mismos procesos de cambio. El cambio se introduce mediante investigación e intervenciones aún diagnósticas y en actividades que estudian condiciones problemáticas específicas. Puede que existan múltiples climas en una organización. La percepción de gerentes y trabajadores se relaciona con los niveles de la organización, los diversos lugares de trabajo o las distintas unidades de centro de trabajo. La riqueza de toda organización está en el capital humano. Listo. Bueno, digamos que esto fue como la explicación acerca Y ahora lo del escuchamos a resumen. él. El resumen, esto que digamos que hicimos nosotros acerca del clima organizacional. Y ya.